Bueno, hoy día nos toca ver otras lesiones destructivas de los dientes no cariosas. Recordemos que hasta el momento habíamos visto solamente caries dental, y ahora vamos a ver otro tipo de lesiones que pueden destruir los dientes, pero que no son consecutivas a una caries dental o a biofilm o placa bacteriana. Entonces, las lesiones destructivas de los dientes son aquellas lesiones que se producen por desgastes patológicos de los dientes. Recordar que los dientes tienen desgastes fisiológicos y a eso no le vamos a denominar lesiones destructivas. El desgaste fisiológico de los dientes corresponde a las atriciones. Me imagino que todos ustedes han escuchado hablar de la atrición. Nosotros tenemos niveles de atrición fisiológicas, que es cuando los dientes se contactan entre ellos superficies dentarias con otra superficie dentaria en el hecho de estar masticando, provocamos esa fricción entre los dientes. ¿Qué sucede entonces? Se desgasta la superficie del esmalte entre los dientes que contactan y se van aplanando las cúspides, van desapareciendo estos mamelones de los incisivos que aparecen cuando erupcionan al principio los dientes incisivos definitivos. Y también se produce un desgaste fisiológico entre las caras proximales de los dientes, también por el movimiento dentario y por la función masticatoria. Se produce un desgaste entre las superficies mesiales y distales y va provocando un acortamiento del arco. Todo esto es fisiológico. Sin embargo, hay desgastes que son patológicos ya cuando se produce daño más allá de los dientes. Si esto cargará. Ahí sí. Entonces, tenemos una diversidad de lesiones destructivas de los dientes, que acá las podemos ver en imágenes. No voy a ahondar qué es cada una, sino que acá hay un collage de imágenes. Acá vemos, por ejemplo, esta superficie incisal que está desgastada y que se condice con el incisivo inferior. ¿Se fijan ahí? Acá vemos una persona que tiene los dientes demasiado cortos, demasiado gastados, las superficies aplanadas, como meseta de todos los dientes. Ya los incisivos acá aparecen más superficies oclusales que incisales. Acá también otro tipo de desgaste que más adelante vamos a ver de qué se trata, donde vemos que hay un adelgazamiento de los dientes, se ve una translucidez con la cámara pulpar y el conducto dentario. Desapareció el esmalte, se trasluce o se ve directamente la dentina. Y acá lo mismo, otro tipo de desgastes o lesiones destructivas de los dientes. Y a continuación vamos a ir viendo de qué se trata cada una. Ya, las lesiones destructivas de los dientes, patológicas, ¿cierto? Son estas. La atrición, yo les hablaba de la atrición fisiológica, pero también hay una atrición patológica, que es cuando ya hay un desgaste excesivo de las superficies dentarias entre diente y diente. Entonces está la atrición, la abrasión, la erosión y la abfracción. Está súper lento cuando paso acá, ya. Entonces, todas ellas son desgastes dentarios patológicos y corresponden a estas lesiones no cariosas. Por lo tanto, la etiología no es por biofilm, no es por placa bacteriana, tienen etiologías físicas, mecánicas, químicas. En general, dentro de todas estas lesiones no cariosas, destructivas de los dientes, vemos que todas producen algún tipo de desgaste, ¿cierto? Sean en una superficie incisal, en una vestibular, palatina lingual u oclusal, todas producen un cambio en la apariencia de los dientes. Cambia la forma, el grosor de ellos. Y muchas de estas lesiones destructivas de los dientes no cariosas provocan dolor y o sensibilidad o hipersensibilidad dentinaria. Esto va a depender también de lo agudo o crónico que es la data o la evolución de esta destrucción dentaria.
Si la destrucción es rápida, ¿cierto? De curso rápido, más bien agudo, el dolor va a ser un dolor presente, que va a tener las características de un dolor dentinario o de una hipersensibilidad dentinaria. Pero la mayoría de estos desgastes dentarios patológicos son lentos en el tiempo y van provocando cambios en achicamiento en la cámara pulpar, retracción de la pulpa, esta aposición de dentina reparativa, ¿cierto? Y muchas de ellas son asintomáticas. Algunas también sí van a provocar síntomas, aunque sean de curso crónico, pero no una sintomatología de irreversibilidad pulpar. También estos desgastes dentarios a nivel general provocan pérdida en la dimensión vertical oclusal, ¿cierto? También hay una pérdida de la estabilidad oclusal posterior que da como consecuencia desgastes aumentados de los dientes, fallas mecánicas de los dientes y de las restauraciones, y aumento de la movilidad de los dientes. Bueno, esto va a depender de qué tipo de desgaste dentario sea, pero en general esto es súper característico, falla en los dientes y las restauraciones que están alojadas en cada uno de ellos. Bueno, estas lesiones son, como les dije, de curso crónico, pero en ocasiones pueden tener un curso más agudo, pero en general son de curso crónico. Por lo tanto, dan tiempo a esta formación de dentina reparativa. Y por lo tanto también, como yo les decía, como no son cariosas, no está la intervención bacteriana, y son otros los agentes etiológicos, que pueden ser físicos o químicos. Ahora, entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas. La primera que yo les mencioné es la atrición. Si bien yo les había dicho que hay una atrición fisiológica, ¿cierto? Todos nosotros, desde que erupcionan los dientes y tenemos contacto dientes con dientes, ya tenemos un proceso de atrición, pero va a ser fisiológica en la medida que tenemos una función masticatoria normal, fuerzas oclusales normales y todas las funciones normales. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se producen, por ejemplo, estas parafunciones o bruxismos, se producen atriciones patológicas y que va a corresponder a un desgaste producido por fricción diente con diente. Esto es súper importante. La fricción entre una superficie dentaria con otra superficie dentaria y no con un material dental o con un agente externo. Siempre es diente con diente, y sin la participación entonces de agentes externos. Como yo les decía, la atrición es parte de todos nosotros y es fisiológica y se mide en micrómetros, y se mide en 20 micrómetros por año. O sea, hay un acortamiento del arco dentario o un desgaste en las superficies oclusales o incisales de los dientes en ese rango. Sin embargo, pasa a ser patológica cuando hay algunos factores que son predisponentes o desencadenantes, como les decía yo, como estos episodios de bruxismo. Recuerden que el bruxismo puede ser, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero les digo, el bruxismo puede ser un bruxismo céntrico o un bruxismo excéntrico. Y va a ser céntrico cuando hay un apriete y un aumento en la tonicidad de los músculos masticatorios, ¿cierto? Y un apriete dentario sin deslizamientos, sin movimientos excursivos, que se llaman, sin movimientos de lateralidad o protrusivos. Y hay un bruxismo excéntrico cuando sí hay movimientos excursivos, o sea, de lateralidad o de protrusión. Y ahí es cuando se forma o se produce esta atrición patológica en episodios de bruxismo excéntrico. También lo puede desencadenar estos contactos prematuros entre dientes que van provocando estos desgastes dentarios entre ellos. Y bueno, algunas alteraciones en el esmalte, por ejemplo, ustedes no han visto malformaciones dentarias todavía, pero hay algunas malformaciones del esmalte y que producen que el diente contacte con su antagonista antes de tiempo, y se van produciendo estas atriciones patológicas también, atriciones mayores a lo normal. Recordar siempre que la saliva tiene un efecto protector,
y siempre va a ser protectora en este restriegue dentario, en esta fricción dentaria. Por lo tanto, la mucina va a actuar como un lubricante, la mucina de la película adquirida. Por lo tanto, podríamos inferir que personas con menos saliva, ¿cierto? Con hiposialia, que sería una disminución en la cantidad de saliva o en el flujo salival, van a tener podrían tener aumentado estas atriciones patológicas en el caso que tuvieran alguna parafunción o alguno de estos factores que yo les comenté. Las características clínicas, ya vamos a ver fotos, las características clínicas de estas atriciones es que, bueno, este es un desgaste diente con diente que produce un desgaste plano, una superficie que va a ser lisa y brillante. Recordar que una caries de esmalte a estado de lesión, ¿cierto? No cavitada, de lesión de esmalte, y va a ser opaca. En este caso la atrición es brillante, por lo tanto ahí ya tenemos una distinción entre caries y atrición. Y la superficie es lisa, recordemos que una caries de esmalte, aunque sea no cavitada, si nosotros pasábamos la punta de la sonda sin penetrar, sino que solamente deslizando, podíamos sentir un poco de rugosidad. En este caso es muy lisa y brillante. Lo que sí, los bordes pueden ser regulares, ¿cierto? Que estos desgastes, por ejemplo, pensemos en los bordes incisales, se desgasta todo el borde incisal y queda estos bordes regulares. Y además, como hay un desgaste del esmalte y muchas veces desaparece por completo el esmalte, queda la dentina subyacente, que puede quedar expuesta o puede quedar muy poca película de esmalte y la dentina va a quedar trasluciéndose. Por lo tanto, el diente adquiere una coloración más oscura y más amarillenta, puede ser amarillo café o amarillo ámbar. Y eso es súper característico de los dientes con atrición o con estos desgastes crónicos, que son lentos, ¿cierto? Más frecuente las atriciones se ven en los hombres, que sean adultos, y en personas mayores. Obviamente, mientras más tiempo tenemos de vida, más ocupamos nuestros dientes, si todavía los tenemos, y mayor posibilidad de atriciones podríamos tener. Acá entonces vemos las superficies en que contactan los dientes. Por ejemplo, este canino, su superficie, la vertiente hacia vestibular, este canino va a contactar con el antagonista, que sería su superficie antagonista, va a ser la superficie palatina del antagonista, en una oclusión más o menos normal, ¿cierto? Se fijan que acá hay una superficie aplanada que vemos el contorno regular, vemos que está lisa, está tipo meseta, que si pasáramos la sonda va a ser lisa y es bastante brillante, porque no hay una desmineralización, hay solamente un desgaste. Y va a coincidir con la superficie antagonista que contacta con ese diente. En este caso, este es un incisivo superior, y va a tener atricionada la superficie palatina, que es donde contactan los bordes incisales de los dientes inferiores. Entonces, todos estos desgastes de atriciones van a coincidir entre las superficies que contactan diente con diente. Los molares superiores, cierto que sus cúspides vestibulares están por fuera de las inferiores, por lo tanto su superficie de atrición debería ser la vertiente más interna de esas cúspides, en contraposición con las cúspides inferiores que van a ser las superficies externas, como este canino, ¿cierto? Y así también los incisivos, las partes palatinas o superficies palatinas de los superiores con los bordes incisales o superficies más vestibulares de los dientes incisivos inferiores. Y se fijan acá también, tiene un contorno bastante regular, acá incluso se ve identada la superficie del diente antagonista, y es lisa, dura y brillante. En situaciones entonces de atriciones patológicas vemos estos desgastes excesivos
donde se pierde totalmente el esmalte y los dientes incisivos inferiores adquieren esta apariencia de meseta, como de superficie oclusal. Ya no tienen bordes incisales, tienen superficies oclusales. Se ve la dentina que está expuesta e incluso se trasluce cámara o de repente, si es mucho el desgaste, puede hasta traslucirse el conducto radicular, el conducto endodóntico. Entonces se ve solamente el esmalte por las afueras, que sería el esmalte de las paredes proximales, y el esmalte de la superficie incisal desapareció por completo. Acá lo mismo, estas superficies de estos dientes van quedando planas y se van acortando estas coronas clínicas y se van condiciendo con el desgaste de los antagonistas. Lo mismo acá en esta foto, en esta otra foto también, superficies oclusales de los dientes anteriores y este acortamiento de la corona clínica. Lo mismo en esta es una faceta, así se llama, faceta de desgaste. Esta zona donde se desgasta el diente con su antagonista se llama faceta de desgaste. Y esta faceta de desgaste acá está en un premolar inferior, y yo les decía que en sus cúspides vestibulares, si en el caso de una oclusión más normal, ¿cierto?, estaría en la superficie o en la vertiente vestibular. En cambio, en los superiores estaría en la vertiente más palatina. Fíjense acá el color parduzco, café de los dientes, donde se ha expuesto la dentina. Y lo mismo acá. ¿Ya? Incluso se pueden ver estos cracks de dentina y de estas microfracturas de esmalte, que pueden estar asociadas con personas que tienen bruxismo. Bueno, en este caso de desgastes severos de los dientes, siempre hay que examinar el diente completo, el vestíbulo, en busca de si es que hay alguna lesión consecutiva de necrosis pulpar. Si bien estas lesiones son de curso crónico y le dan al diente un tiempo para responder y para que la pulpa se aleje de esta noxa, puede ser que en ocasiones la noxa sea más rápida que la reparación misma del diente o su capacidad defensiva, y podría haber dientes que ya llevara a la necrosis pulpar, sobre todo si son estas lesiones tan severas. Bueno, la atrición se da en las caras oclusales de los molares y premolares, en los bordes incisales de dientes incisivos y de los caninos, ¿cierto? Y como yo les decía, caras palatinas linguales de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores, dependiendo cómo estos contactan, ¿cierto? Recordar que en una oclusión normal tiene que haber un overbite y un overjet, ¿cierto? Y hay un contacto por detrás de los incisivos superiores. Y la atrición fisiológica, que yo les decía, de las superficies proximales de los dientes y que producen un acortamiento del arco dentario, pero esto debería ser fisiológico. Ahora, en caso de atrición, entonces, el desgaste va a concordar con el diente antagonista. Por lo tanto, acá en esta foto tenemos este incisivo superior que está atricionado y tiene la forma del diente inferior, y el diente inferior también tomó esta forma, ¿cierto? Con esta concavidad, esta sinuosidad en la superficie. Sin embargo, ambos tienen esta superficie lisa, brillante. Si nosotros nos detenemos en mirarla quizás con más aumento, con más luz, va a ser de bordes regulares y sumamente lisa, como un esmalte normal, digamos, no con caries. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a atrición? Porque ahora voy a continuar con abrasión. Sí, Si no, las preguntas las van haciendo después. ¿Sí? Jordana, solamente comentar que la atrición también se puede manifestar
en ciertos dientes con mayor magnitud cuando están desalineados, cuando están torcidos. Generalmente el diente torcido queda también con algún contacto medianamente alterado, y eso puede acelerar también el desgaste. Entonces vamos a encontrar en el bruxismo un desgaste como masivo y parejo, pero a veces cuando el diente está torcido, el diente que está chueco puede también acelerar un desgaste dado a esa mala alineación. ¿Sí? Eso también puede observarse, pero eso ya sería más bien en función de ese diente que está desalineado. Eso nomás quería Sí, comentar. eso es verdad, porque los dientes que, estos es típico de los dientes inferiores que tienen apiñamiento, que uno de los incisivos se va más hacia vestibular, otro más hacia lingual, y alguno de ellos contacta primero con el antagonista y se producen esas atriciones bien marcadas en el diente que está fuera del arco o inclinado o rotado. Yo también Eh, quería comentar algo de la atrición, de los casos más severos, como el que mostró usted, doctora, en la primera foto ahí en una superior que había. Esa, en la primera ahí. No, ahí. Esa que sale, que es la más severa, la de superior ¿Esa? izquierda. Esa. Sí. En esos casos bien severos, muchas veces pueden estar mezcladas las lesiones no cariosas entre algo que es entre atrición y erosión también, que bueno, que después usted la va a mencionar. Sí. Entonces es bueno descartar que haya ahí una etiología química de la situación, o sea, preguntar a los pacientes también de si consumen muchos alimentos ácidos o si hay antecedentes también de reflujo, gastritis o cosas así, porque también ese desgaste mecánico puede verse aumentado con cosas químicas, porque los últimos estudios incluso están diciendo que la atrición pura no existe, siempre hay como un componente químico que aumenta este desgaste fisiológico que usted hablaba, que lleva a producir estas atriciones que en este caso son muy severas. Entonces siempre que vemos estos casos así con tanta intensidad de desgaste, tenemos que hacer la anamnesis o indagar mucho más en estos antecedentes de historia como de daño químico, que puede ser algo de alguna enfermedad que el paciente incluso aún no tiene diagnosticado, como puede ser un reflujo o algo gastrointestinal, o que el paciente tiene una dieta con mucho alimento ácido. Ya, muchas gracias. Sí, después vamos a ver de qué se trata la erosión. Bueno, la atrición es también desgaste de, no, perdón, la abrasión también es un desgaste de los dientes, pero acá el desgaste va a ser provocado por un agente externo que está contactando con la superficie de alguno de los dientes. Por lo tanto, se va a definir como un desgaste patológico de la estructura dentaria causada por procesos mecánicos anormales provenientes de objetos extraños o elementos introducidos en la boca que al contactar con los dientes generan la pérdida de los tejidos duros mediante mecanismos como pulido, frotado o raspado. Entonces, acá vamos a tener el desgaste de cualquier sea la superficie involucrada del diente, generalmente, y las más conocidas son las abrasiones cervicales vestibulares, pero pueden ser en cualquier parte, siempre y cuando esté relacionado con el desgaste o el pulido, el frotado, raspado, o como le quieran llamar, como fricción, pero con un elemento extraño o ajeno a la boca, o bien con algún material dental que está dentro de la boca, pero es ajeno a los componentes propios de los dientes. Entonces, los factores etiológicos de la abrasión son, bueno, acá hablan de hábitos nocivos, en general, como un cepillado traumático, por ejemplo, como el consumo de alimentos duros y o fibrosos, y cuando hablaban, cuando los antropólogos hablan de los habitantes prehispánicos y ven sus dentaduras y ven que tienen una atrición sumamente marcada, pero eso realmente es atrición o es abrasión, porque estaba asociado a la dieta en que, por ejemplo, los que eran costeros tenían una dieta rica en mariscos, con las conchas y de los mariscos y todo eso, y provocaban hablaban de atriciones marcadas, pero ¿serán atriciones o serán abrasiones? Ahora que pensamos que si está asociado a la dieta, sería más bien una abrasión, ¿cierto? También el consumo, por ejemplo, de muchas nueces o
frutos como moras, frambuesas también están asociadas a abrasión. Bueno, cuando hacemos tratamientos odontológicos, cuando hacemos pulidos radiculares para tratar las periodontitis marginales, provocamos un desgaste físico de la superficie dental donde está tratada, que es la superficie radicular, sea vestibular, lingual, palatina, mesial, distal, de los dientes que están con periodontitis marginal. Y ese es un tratamiento de alisado de las raíces. Y por lo tanto, lo que uno hace con ese instrumento manual es eliminar completamente la capa de cemento dental y también abrasionar parte de la dentina. Y por eso provocan estos tratamientos periodontales, provocan harta sensibilidad o hipersensibilidad dentinaria. Ese es un tipo de abrasión, entonces. También, bueno, el uso inapropiado de artículos de higiene, como sería uso de mondadientes, o incluso hay personas, uno puede saber si la persona es diestra o es zurda, si tiene más abrasionado las superficies de un lado de la cara, de los dientes de un lado o del otro, del lado derecho o del lado izquierdo, porque una persona diestra se va a lavar mejor las superficies, los dientes del lado izquierdo de su cara. Y de ahí va a tener mayor abrasión en esa zona que en el lado de la misma mano con la que se está lavando. También está asociado, por ejemplo, acá vemos los piercings también, estos elementos extraños que se pueden colocar en el labio o lengua y que provocan este desgaste entre ambas superficies, entre la superficie externa o extraña a los dientes, que sería el piercing, y la superficie dentaria que está en contacto con ella. Y bueno, también asociado a pastas abrasivas. Hay distintos tipos de pastas, e incluso hay unas que se asocian al blanqueamiento dental, otras que están para los fumadores, que tienen muchas tinciones exógenas, y ocupan unos polvos para limpiar que son súper abrasivos, o estas pastas de dientes whitening que tienen mayor abrasivos. También están asociados a abrasión dentaria. Bueno, el uso de piercing entonces intraoral. Bueno, las características clínicas de una abrasión serán los siguientes. Bueno, como les dije, puede afectar cualquier cara del diente, donde esté en contacto con ese agente externo, ¿cierto? Que no es propio de los dientes. Pero normalmente, o los más frecuentes de las abrasiones son las cervicales. Casi todas estas lesiones, no atriciones, sino que la abrasión y las abfracciones que vamos a ver después, están asociadas a los cuellos de los dientes. Sin embargo, la abrasión va a poder estar en superficies vestibulares, incisales, oclusales, linguales, palatinas, donde esté en contacto con ese agente que está abrasionando. La superficie será dura, igual que la atrición, también va a ser lisa y brillante, lo mismo que la atrición. Pero el contorno lo denominan más, lo definen más acá indefinido o no definido. Los bordes no los podemos ver bien, por lo tanto la lesión como que siguiera con el resto de la superficie dentaria. No hay un borde neto como lo veíamos en estas facetas de desgaste de las atriciones. Las abrasiones cervicales, que son las típicas abrasiones, y que se dan en las superficies vestibulares de los dientes, donde está ese hábito nocivo, ese cepillado traumático, etc., tienen forma de plato amplio. Es una concavidad en la zona cervical vestibular, amplia y redondeada, acompañada normalmente con una recesión de la encía en esa zona. O sea, la recesión de la encía significa que el margen gingival se retrae y se aleja de la corona clínica y va exponiendo más corona e incluso más corona anatómica o incluso superficies radiculares de esos dientes. Esas son las abrasiones cervicales.
pero las abrasiones pueden darse en cualquier superficie dentaria que esté en contacto con este agente que está abrasionando. Por ejemplo, acá esta persona tenía este hábito de onicofagia y se pasaba el borde de la uña acá y se iba gastando la superficie vestibular y también parte del borde incisal del diente. Acá una persona que se metía constantemente, típico las costureras, las modistas que se ponen los alfileres entre los dientes, y se lo ponen generalmente en un lugar. Y ahí ese agente externo, que sería la aguja o el alfiler, interpuesto entre los dientes, va a provocar esta abrasión. Por lo tanto, esto está en una superficie incisal, ¿cierto? Pero no va a ser atrición, porque está relacionado con el uso de un agente acá externo que está interpuesto entre ambos. Por lo tanto, va a estar abrasionado este diente y también el otro, el antagonista, pero por donde se entrepone este objeto. Por lo tanto, una atrición puede estar bastante localizada, ¿cierto?, al sitio de la noxa, en este caso estos agentes externos, o bien ser más generalizadas cuando es, por ejemplo, cepillado traumático y son estas abrasiones cervicales, donde están afectados un grupo de dientes. Acá tenemos otro tipo de abrasión que es la más común, que son las abrasiones cervicales, y yo les decía que están asociadas a esta recesión de la encía, ¿cierto? El borde, el margen gingival se retrajo, se alejó y se expuso toda la corona anatómica. Y en la zona de unión entre el esmalte y el cemento, donde es más delgado y está más susceptible a desprenderse por estas abrasiones, por estas fricciones con los objetos, es que se provocan estas concavidades, pero que son amplias. El fondo es redondeado, amplio como un plato hondo, pero que termina, si bien acá vemos algunos de los límites, pero en otras partes no vemos los límites, por ejemplo, hacia la corona. ¿Ya? Y entonces las superficies con encías retraídas o con recesiones gingivales son más susceptibles a estas abrasiones cervicales. Acá también, esto, si uno viera los dientes con la imagen de la fotografía de abajo solamente pensaría que es atrición, ¿cierto? Pero si vemos el antagonista, los antagonistas son dientes cerámicos, son coronas, materiales dentales, que no son esmalte natural, son coronas cerámicas. Y esta cerámica, que es súper dura, va abrasionando las superficies antagonistas. Entonces esto no es atrición, es abrasión, producto de este material dental. Y acá es un molar que está relacionado con la abrasión por alimentos que son más abrasivos. Acá por el consumo de frambuesa, ¿ya? Entonces estas pepitas, estas semillas que tienen, y si es un uso prolongado y crónico, un hábito de comer este tipo de alimentos, van a producir estas lesiones que ya no serán, y nosotros las vamos a ir confundiendo, pero como tenemos que buscar el agente etiológico, vamos a llegar a la conclusión de que es una abrasión a nivel oclusal de este molar, ¿ya? Pero podríamos confundirnos y pensar que es atrición, que es erosión, y ahí vamos a ir viendo las características, ¿cierto?, de cada una para ir haciendo los diagnósticos diferentes. ¿Sí? Una duda, en el caso de las coronas ¿De porcelana? Sí, si en vez de corona de porcelana fuera un diente normal, ¿podría ser atrición? No, porque el diente, si fuese la superficie dentaria natural, sería atrición. Ah, sí, a eso me refería. Sí, sería atrición, pero si estos Ok. dientes superiores estuvieran normales, sin preparar Sí, ni restaurar así, ni rehabilitar así. ya, ok, gracias. ¿Ya? Bueno, el otro tipo de lesión no cariosa es la que se llama erosión. Y indistintamente se le llama erosión o corrosión, pero vamos a ver qué significan distintos. Pero ahora les voy a hablar de erosión
como sinónimo de corrosión. Por lo tanto, en todas las diapositivas les voy a poner erosión-corrosión, así juntos, ¿ya? Que se refiere a la disolución química de los tejidos, perdón, ahí duros, que no involucra la presencia de biofilm. Entonces es una disolución química, al igual que la caries, pero no involucra la presencia de biofilm, sino que de agentes químicos que provocan esta disolución del esmalte. Puede estar causada por agentes ácidos o quelantes de origen intrínseco, o sea, del propio individuo, que serían los ácidos provenientes del estómago, el ácido clorhídrico, o bien agentes ácidos extrínsecos, como ácidos cítricos, vinagre, algunos tipos de alcoholes también, consumos prolongados de alcohol, y también vapores de algunos elementos químicos, como sulfuros u otros, ¿ya? Que son estos vapores de industrias, donde trabajan personas. Entonces, todos estos van a provocar una disolución química del esmalte, generalmente del esmalte, pero también puede ser la dentina, ¿ya? Acá les puse con este asterisco el término de erosión, porque si nos vamos a un diccionario o si un geólogo nos estuviera escuchando hablar de erosión, él dirá, pero la erosión es un proceso físico, se erosiona la tierra, ¿cierto? Por el pasar del agua. El agua va erosionando y va dándole la forma a la superficie de la tierra. Por lo tanto, la erosión es una destrucción abrasiva de materiales por medio del movimiento de líquidos o gases. O sea, es un fenómeno físico. Sin embargo, no sé por qué lo acuñaron en odontología como un fenómeno químico. Y ahí entonces que algunos más adelante dijeron, no se llama erosión, se llama corrosión, porque el agente es químico. Pero yo lo voy a llamar erosión o corrosión indistinto, porque se habla en su mayoría, yo creo que la mayoría de los odontólogos hablan de erosión. Acá, entonces, hablamos en odontología más como en forma adecuada corrosión, pero yo les decía en forma indistinta erosión o corrosión. ¿Ya? Entonces la corrosión o erosión dental es el mecanismo responsable de la pérdida de estructura dental como consecuencia de un proceso químico de disolución de la porción mineralizada de los dientes, pero que no es consecutivo a biofilm, ¿cierto? No es carioso. Por lo tanto, las áreas van a ser áreas libres de biofilm y van a ser superficies que normalmente no se afectan por caries. Por ejemplo, estas superficies vestibulares o palatinas de los dientes, o las mesetas oclusales que no involucran los surcos, sino que las cúspides, y ahí vamos a ir viendo las fotos, que están libres de biofilm, zonas de mayor higienización. ¿Por qué está desencadenada esta erosión-corrosión? Por ácidos de origen no bacterianos, como les decía yo, y son sustancias químicas con propiedades quelantes, que son ácidos y quelantes, que pueden ser intrínsecos, que yo les decía que provienen del estómago, o bien extrínsecos, ya sea por consumo en la misma dieta, de alimentos ácidos como cítricos, el membrillo, incluso las personas que les gusta comer y chupar el limón o el membrillo tienen erosionados o corroídos, digamos, los dientes superiores incisivos. Y cuando el agente es intrínseco, o sea, por el ácido clorhídrico del estómago, se da un fenómeno donde la erosión o esta corrosión se llama perimólisis. Algunos le llaman perimolisis. Yo lo he escuchado como perimolisis o perimólisis, ambas. Lo importante es que es producto del agente intrínseco. ¿Y cuándo se puede dar? Cuando hay vómitos frecuentes, por ejemplo, durante el embarazo, sobre todo el primer trimestre del embarazo, cuando hay abuso de alcohol y drogas, y cuando hay trastornos alimenticios, como bulimia, y en personas que tienen reflujos gastroesofágicos también. Las superficies erosionadas
van a ser súper características en el caso de cuando es el agente intrínseco, y después vamos a ver la foto. Cuando el agente es extrínseco, puede estar asociado a consumos de alimentos cítricos, que le decía yo, o ácidos en general, y también bebidas ácidas, sobre todo estas colas, las bebidas cola, que son bebidas carbonatadas, donde tienen un pH menor al pH de la salida. También puede estar asociado a algunos medicamentos, y lo que yo les hablaba de vapores industriales en estas personas que trabajan en industrias o en fábricas, y que no están quizás bien protegidos, y ellos inhalan estos vapores y les produce estas erosiones dentales. Las características clínicas de la erosión o corrosión dental es que una superficie del diente va a estar desgastada, pero ya no va a ser tan profunda como una atrición, o sea, tan marcada como una atrición o tan profunda como una abrasión, sino que va a ser más bien aplanada. Es como que toda la superficie del diente, por ejemplo, la cara vestibular de un diente estuviera aplanada, estuviera más delgada. Si bien hay una leve concavidad, más es como una superficie aplanada. Ligeramente rugosa por este aspecto de químico, pero como la erosión-corrosión está relacionada además a un fenómeno físico, en cuanto a que la persona además se lava los dientes, ocupa abrasivos de pastas dentales o cepillos de dientes, estas erosiones, cuando ya se desmineraliza su superficie del diente y está más debilitado, termina por abrasionarse. Entonces hay una suerte de conexión o combinación entre erosión y abrasión. ¿Ya? Entonces, en algunas ocasiones la podemos ver ligeramente o sentir ligeramente rugosa y en otras no. Pero sí, si es una erosión activa, la vamos a ver más opaca que una atrición y una abrasión, por el agente químico que está actuando, ¿cierto? Si vemos en una perimolisis, por ejemplo, que esta erosión intrínseca, el agente va a venir desde adentro, ¿cierto? Sea por reflujo gastroesofágico, por vómitos recurrentes, y estas líneas o estas flechas van demostrando el flujo que tiene este ácido y que se dirige hacia afuera. Por lo tanto, va a contactar a las superficies palatinas de los dientes superiores. Acá vemos los incisivos y el canino. Superficies palatinas y oclusales también de los molares. ¿Ya? Y en los dientes inferiores, superficies incisales, linguales y sobre todo oclusales de los dientes. Acá la lengua va a estar protegiendo quizás esta zona de los dientes, pero sí van a estar comprometidas las mesetas oclusales de los molares y premolares. Y esto es súper característico entonces, cuando hay un factor intrínseco, se ve los incisivos, los premolares y los molares afectados, y en estas caras. Y si la persona tiene restauraciones, sea de resina, de amalgama, las restauraciones se van a ver sobresalidas de la superficie dentaria. ¿Por qué? Porque se ha desgastado, se ha erosionado la superficie dental, el esmalte y la dentina, pero el material dental ha permanecido, por lo tanto va a estar sobresalido de esa superficie continua que tenía con el diente. Van a estar desajustados también. E incluso puede haber desalojo de restauraciones, y en personas que tienen bulimia severa se puede ver el constante recambio de restauraciones porque tienen este problema. No solamente los bulímicos, ¿cierto? Los que tienen estos reflujos gastroesofágicos o las personas que consumen alcohol y tienen vómitos recurrentes. Acá más de cerca vemos estas superficies palatinas de los incisivos que están erosionadas, y yo les decía que está aplanada, ¿cierto? Es como el plato que veíamos en la abrasión. En este caso el plato es más extenso y no es tan hondo. Y se ve
que ha desaparecido el esmalte de toda esta cara, se ve solamente el esmalte del borde y de las caras proximales, pero no se ve el esmalte palatino. Se ve la dentina y se ve que se trasluce la cámara pulpar. Acá vemos el desajuste de restauraciones, ¿cierto? Esta amalgama, por ejemplo, este oscuro es amalgama, de un cíngulo, del lateral, del incisivo lateral. Está sobresalido, ¿cierto? Igual las resinas se ven sobresalidas al resto de la superficie. Y puede estar asociado también en los bordes incisales, acá. En este caso, si está más afectada las superficies vestibulares de los dientes, se va a deber a un agente extrínseco. Las erosiones en los premolares y molares. Vemos acá el material de resina, una restauración que fue hecha y que ya ahora se ve rara, porque el diente aledaño, acá la superficie aledaña, está desgastada, la cúspide perdió su forma normal y la vertiente interna está con la dentina expuesta, si se fijan, se ven estas concavidades, ¿ya? Y si somos bien finos y la erosión está activa, la superficie debería estar más opaca que el resto de una superficie de esmalte normal. Pero como hay combinación entre abrasión y erosión, la superficie, yo creo que es súper difícil saber si realmente la superficie está opaca o no tan opaca, porque hay combinación de estas lesiones. Pero sí, fíjense, las vertientes internas de las cúspides han desaparecido, se trasluce o se ve directamente la dentina, ¿ya? Y la anatomía del diente cambió. Cuando son por agentes químicos extrínsecos, va a estar asociada al mal hábito que tenga la persona en esa superficie. Si son el mal hábito de chupar el limón o chupar el membrillo, se va a ver en estos dientes, ¿cierto? Y va a ser más amplio, el desgaste va a ser más amplio que una abrasión que va a estar más en la zona donde contacta con el agente físico externo, con la aguja o con el cepillo, que se vería más en la zona cervical. Acá es más amplio. Se puede afectar toda la superficie vestibular, por ejemplo, o la mitad en este caso. Acá es más plana, está expuesta la dentina, pero la concavidad no es tan honda como un plato hondo, sino que es más como un plato bajo y más alargada, más extensa. Los límites no los vamos a ver muy definidos porque la erosión va a continuar con la superficie que está próxima y no vamos a ver bien los límites, ¿ya? Pero sí acá podemos distinguir que la superficie está más opaca. Acá está más opaco. Si se fijan, el esmalte está más opaco, ¿cierto? Bueno, la erosión, corrosión, hay que destacar el factor protector de la saliva, porque la saliva va a diluir y va a eliminar o excluir a los agentes potencialmente desmineralizadores. Va a neutralizar los ácidos por su capacidad tampón y suministra además calcio, fósforo y flúor. Es un medio un vehículo para que el diente pueda tener estos iones y forma esta película adquirida que protege a los dientes de la abrasión y de la desmineralización de estas corrosiones, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos, como yo les decía, estas erosiones que son súper marcadas, hay un hábito, y ese hábito está ya puesto en la persona, claro, pegado en la persona, y es súper difícil que la persona deje de comer el membrillo, o deje de chupar el limón, bueno, hay personas incluso que en la ensalada le ponen mucho jugo de limón todos los días, y ahí la erosión no va a ser solamente en la zona de estas vestibulares, va a ser más parecida a una perimolisis, ¿cierto? Pero va a ser súper difícil que la persona deje el hábito. Y sobre todo, si el hábito es un desorden alimenticio, por ejemplo, o de drogadicción, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ir, al hacer el examen dentario y al hacer el examen del paciente,
podemos ir detectando, incluso la persona muchas veces no te va a decir, no, si tengo bulimia o tengo alcoholismo. Por el reflujo gastroesofágico no va a haber problema, que lo admita, pero por los otros problemas sí. Pero uno se va a dar cuenta y uno le va a preguntar, ¿pero vomitas? ¿Tú tienes vómitos muy recurrentes? Mira, tus restauraciones están así, están en mal estado, se salen, tus superficies dentarias están desgastadas y acá se ve que hay un vómito constante. Y tenemos que ser capaces de poder detectar esas situaciones, ¿ya? Bueno, voy a pasar a la otra lesión no cariosa, que es la abfracción, que es una lesión que está bastante marcada en los cuellos de los dientes y se puede confundir con una abrasión cervical. Sin embargo, tiene ciertas características que vamos a ir viendo que son distinguibles una con otra. ¿Cómo se define? La abfracción se define como una pérdida microestructural de la sustancia dentaria en áreas de concentración de estrés. ¿Y dónde se concentra el estrés? En zonas de flexión de los dientes. Recordar que la corona dentaria tiene distinta dirección que la raíz dentaria. Y en la zona de unión entre la corona y la raíz, y si estos dientes están asociados a fuerzas no axiales, va a haber mayor flexión en la zona de los cuellos y va a producirse estas abfracciones. ¿Cómo se ve clínicamente la abfracción? Son lesiones en forma de cuña. Recuerdan, ustedes han visto estas cuñas de madera, ¿cierto? Las que ocupamos en operatoria. Esas cuñas son triangulares, tienen una base más amplia y un vértice. Lo mismo van a tener estas lesiones de abfracción, donde la base va a ser más superficial y el vértice o la punta va a ser más interno. Y va a ser a nivel del límite amelocementario. Entonces va a estar causada por fuerzas oclusales extrínsecas que llevan a la flexión del diente en esa zona. ¿Qué va a pasar con la flexión dental? Va a provocar ruptura de los prismas del esmalte y también ruptura de cemento y de dentina. Las características clínicas de esta abfracción es que siempre van a ser lesiones cervicales, ya como yo les dije, en forma de cuña. También analizamos la superficie va a ser lisa, igual que la atrición y que la abrasión, no así la erosión que dijimos que podía ser más rugosa, ¿cierto? Va a estar asociada a facetas de desgaste, por lo tanto va a ser un diente que va a estar con una fuerza oclusal mayor, ¿cierto? Y va a tener estas zonas de facetas, de bruxismo, que podemos detectar. Y lo importante de las abfracciones, que son las lesiones cervicales que más provocan este fenómeno de hipersensibilidad dentinaria. Si bien todas la provocan, la atrición, la abrasión, la erosión y la abfracción, pero más se le describe a la abfracción. ¿Y qué es la hipersensibilidad dentinaria? Es un fenómeno doloroso mediado por estas fibras mielínicas ¿cierto? A delta. A delta, que tienen una conducción rápida y el estímulo, el dolor es provocado por un estímulo y la duración del dolor va a ser lo que dura el estímulo o un poquito más allá. Esa es la hipersensibilidad dentinaria, ¿ya? Bueno, acá la fracción, entonces vemos que la corona del diente tiene una dirección, ¿cierto?, distinta a la dirección de la raíz. Y cuando hay fuerzas que no son axiales al diente, o sea, fuerzas no axiales, va a provocar en esta zona una flexión constante. ¿Y qué va a pasar con esta flexión? Va a provocar desprendimiento o microfractura de los prismas del esmalte. Se van a ir desprendiendo. También puede haber fenómenos asociados con abrasión. Por lo tanto, puede haber una abfracción que debilita los prismas del esmalte y sumado al cepillado, a las pastas abrasivas, va a permitir que estos prismas se desprendan más fácilmente. Entonces se provoca una flexión del diente,
altera las uniones de la estructura de los cristales del esmalte, que provocan microfracturas, y acá entonces hay una pérdida de la estructura dentaria donde se concentra la tensión, porque impide que se formen nuevas uniones entre las moléculas. Clínicamente vamos a ver que está comprometida la zona cervical del diente por vestibular, y se ve esta lesión que yo les decía en cuña. Es como si dibujáramos una pirámide y vemos que la superficie más amplia de la pirámide o la base está por fuera, está en la cara vestibular más hacia afuera. Y hacia adentro, hacia el interior, como yéndose hacia la pulpa, tenemos el vértice, ¿ya? Y se ve este triángulo, esta cuña, así se le llama. La superficie es lisa, porque recuerde que se desprenden los cristales del esmalte y además hay fenómenos abrasivos, por lo tanto es lisa y brillante, porque está asociada a fenómenos físicos. Y está asociada a un grupo de dientes generalmente. Puede ser caninos, premolares superiores, que es lo que más se ve que están comprometidos, pero acá vemos la foto que son los inferiores, ¿ya? ¿Qué más? Acá hay otras fotos, vemos estas cuñas, premolar, canino, y también puede involucrar, en situaciones de bruxismo ya más severos, puede involucrar todos los incisivos, y se ven estas cuñas en todos los incisivos. ¿Ya? Entonces, importante que vemos esta superficie lisa, brillante y también amarillenta, así como veíamos la atrición que era amarillenta medio color ámbar, café, igual acá, porque se trasluce la dentina, o la dentina está expuesta, y tiene estos cambios de coloración. Igual la abrasión. La erosión no tanto, la erosión es como es más pálida, ¿ya? Pero son todas muy similares, porque si la noxa es crónica y es de larga data, todas estas lesiones van a provocar estos desgastes con ciertas características en el color y en la cronicidad de la noxa, ¿cierto? Bueno, la atrición, la abrasión, la erosión y la fracción son desgastes patológicos no cariosos que provocan hipersensibilidad dentinaria. Lo que yo les decía, que la fracción es la que más provoca hipersensibilidad dentinaria, pero los otros también están asociados a ella. ¿Y qué es la hipersensibilidad dentinaria? La describen o la definen como un dolor corto, agudo, proveniente de dentina expuesta en respuesta a un estímulo, que generalmente va a ser térmico, evaporativo, táctil, osmótico o químico, y que no puede ser descrito como ningún otro tipo de defecto o patología dental. ¿Ya? Es parecido al dolor dentinario por caries, pero no es lo mismo, está mediado por las mismas fibras, ¿cierto? Las mismas fibras nerviosas, estas mielínicas, A delta, pero cuando es no carioso, se le va a llamar hipersensibilidad dentinaria, o puede ser, por ejemplo, consecutivo a un tratamiento restaurador, si nosotros pasamos en la turbina, la fresa con poca refrigeración, o colocamos un material dental que no se adhirió bien al diente, también puede provocar hipersensibilidad dentinaria, que es el mismo tipo de dolor. Y cuando hay un dolor de las mismas características, pero hay una presencia de caries dentinaria, vamos a llamar dolor por caries, dolor dentinario por caries, ¿ya? Bueno, el dolor en hipersensibilidad dentinaria se describe como de comienzo rápido y de características agudas en su tipo y duración ante un estímulo. Se le denomina como dolor lancinante, así se llama, lancinante, que es como un látigo, que que viene y se va, súper rápido, y ese es el típico dolor dentinario. Bueno, los dientes más frecuentemente afectados son caninos y premolares permanentes, en la zona vestibular y cervical, donde el esmalte se adelgaza en la unión amelo-cementaria.
y yo les decía que mayormente eran los superiores, ¿ya? Ahora, como yo les hablé de atrición, abrasión, erosión o corrosión y abfracción, hay una combinación entre ellos, y podemos ver acá que hay una interacción. Una persona puede tener, por ejemplo, los dientes abrasionados, pero también va a haber un fenómeno químico, por ejemplo. O como decía la doctora Valentina, que en los últimos estudios se ve que las atriciones, que uno pensaba que el agente es físico, están relacionados también a un agente químico, ¿ya? En situaciones de abfracciones o de fracturas de cuello, ¿cierto? Terminan por abrasionarse y por desprenderse por una abrasión. Igual en situaciones de erosión dental está el fenómeno químico de la erosión o corrosión, pero también termina de desprenderse por fenómenos abrasivos, ¿cierto? Entonces hay una combinación. Lo importante es detectar cuándo es patológico, cuándo, por ejemplo, acá hay una parafunción, cuando el agente químico es nocivo producto de bulimia, por ejemplo, ¿cierto? O de algún consumo de drogas, y todo eso. Entonces nosotros tenemos que ir viendo con el examen dentario y además de la anamnesis, ir preguntándole a los pacientes. Y estas lesiones se pueden ir confundiendo, porque como están interactuando unas con otras, puede que la erosión, si bien es más plana, no afecta tan internamente la superficie del diente, sino que más en superficie, ¿cierto? Pero va a estar ligada a fenómenos de abrasión u otros, y que nos va a ir confundiendo. Como cuadro resumen, tenemos acá la atrición, la abrasión, erosión, corrosión y la abfracción. En la atrición, entonces, el desgaste es físico, la etiología es física, por un desgaste diente con diente. En la abrasión, el desgaste también es físico por un agente externo con el diente. En la erosión-corrosión, el origen es un ácido, no cariogénico. Y en la abfracción, la etiología acá dice que es oclusal, con estas fuerzas no axiales y que fracturan los microcristales del esmalte. Las características de la atrición es que va a estar presente en las superficies que contactan diente con diente, ¿cierto? Por lo tanto, las superficies que ocluyen, y va a provocar facetas de desgaste. Va a provocar que los dientes pierdan estos bordes incisales y se transforman en mesetas oclusales. Va a provocar que se pierdan las cúspides y se formen estas facetas de desgastes características en las zonas palatinas, vestibulares, dependiendo dónde esté el contacto. En la abrasión, generalmente las abrasiones son cervicales, donde hay esta retracción de encía o recesión de encía, y además está asociada a un fenómeno abrasivo por cepillado. Pero la abrasión puede estar en cualquier parte donde hay un agente externo, que puede ser incluso morderse las uñas. La onicofagia puede provocar abrasión en la superficie de los dientes superiores e inferiores de los incisivos. Puede ser, hay personas que muerden los lápices, también puede ser, y ahí va a estar en la zona donde está la noxa física, ¿cierto? Y cuando son cervicales, van a ser más anchas que profundas, en comparación con las abfracciones. La erosión-corrosión, vamos a tener estas superficies lisas, poco profundas, de las caras vestibulares de los dientes sobre todo. También puede estar comprometido los bordes incisales, los bordes van a ser irregulares, no vamos a ver bien dónde termina la erosión, y la superficie comprometida va a ser más amplia. Y en fenómenos ya de perimolisis o de, por ejemplo, consumo de limón, de jugo de limón todos los días con la ensalada, ya los dientes van a ser muchos, va a ser generalizado la erosión o corrosión. No es lo mismo el consumo de ensaladas con limón a la perimolisis, que es por el agente interno, ¿cierto? Que es por el ácido gástrico. Ya, no es lo mismo, pero se podría ver parecido. La abfracción se va a ver afectada las caras vestibulares, en los cuellos, en las uniones del esmalte con el cemento.
va a ser más profunda que ancha, entonces va a ser en V, distinto a la abrasión que va a ser más como un plato hondo, ¿cierto? Acá va a ser en V. Y generalmente afecta al diente con un contacto prematuro, o ya podemos ver dientes con, bueno, la persona que tiene parafunción, bruxismo, facetas de desgaste, etc. Eso sería en cuanto a las lesiones no cariosas. Me falta una parte que es cortita, si quieren pues puedo seguir el tiro, que es acerca de las hipoplasias del esmalte. Lo importante con todas las lesiones que yo les hablé, estas no cariosas, hay que hacer diagnósticos diferenciales entre ellas, y a veces es difícil porque hay interacción entre todas, ¿cierto? Hay combinación entre todas ellas, pero siempre va a predominar una. Por ejemplo, si es abfracción, va a predominar la abfracción sobre la abrasión. Si es erosión, va a predominar la erosión sobre la abrasión, etcétera, ¿ya? Pero a su vez, todas ellas tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones. Y las que más nos van a confundir son caries y fracturas, por ejemplo. Pero las caries ustedes ya las conocen, sus características tanto en esmalte como en dentina. Y vamos a ir viendo que una caries a estado de lesión, tiene un color blanco, tiza, opaco, la superficie puede ser rugosa, hay presencia de biofilm, eso es súper importante, y ya cuando afecta dentina o cuando están cavitadas o cuando están detenidas, cambia el color, ¿cierto? Y se ven estas zonas más café oscuro, va a depender de la actividad de la caries, si es que es dura o blanda, y la superficie rugosa o menos rugosa, ¿ya? Pues, por eso tienen que hacer diagnósticos diferenciales con caries. Con las fracturas dentarias, ahí por ejemplo podemos tener una fractura de un incisivo y tener una parte del ángulo o del borde incisal fracturado, pero va a ser distinto que una atrición. Vamos a hacer ocluir a la persona y no va a tener en contacto esa zona con el diente antagonista. No va a coincidir con la atrición de los otros dientes, ni con el del diente antagonista. Va a tener una historia de trauma reciente, etc. ¿Ya? También puede ser por algún desalojo de alguna restauración en esa zona. Y hay otras alteraciones que ustedes todavía no han visto, que son defectos del esmalte y de la dentina, que también las pueden confundir. ¿Vieron algo, parece? Sí, igual vamos a verlo más adelante Sí. para aclarar, porque sí, efectivamente, es otro capítulo que es importante considerar. Sí. Y la fluorosis también tienes otro capítulo que tienen Sí. que ver. ¿Ya? Ahora yo voy a hablar, bueno, algo de lo que se podrían ver en radiografía. Estas radiografías yo las encontré en libro, por eso no se ven muy buenas, pero es lo que hay respecto a estas lesiones. Lo que pude encontrar. Las lesiones destructivas no cariosas se van a ver radiolúcidas en las radiografías, pero va a depender de la zona, ¿cierto? Generalmente están afectando las superficies vestibulares y los cuellos de los dientes. En una radiografía no podemos saber si es superficie lingual o vestibular, pero sí vamos a detectar que está en la zona cervical de los dientes y que, por ejemplo, tiene bordes bastante netos, no como una caries, que la caries sería con bordes poco definidos, ¿cierto? En una caries dentinaria. Acá no, es más bien como una cavidad, así, bastante neto, y en las superficies cervicales de los dientes. ¿Ya? Esos serían abrasiones y abfracciones. Acá también, supermercado. Esto puede ser abrasión o abfracción. Y está asociado a atrición de los dientes. Si se fija que radiográficamente podemos diagnosticar atrición porque desapareció el esmalte, ya no se ve. La superficie plana del borde incisal y desapareció el esmalte. Y además está asociada a esta lesión cervical. Lo mismo acá, que son de bordes netos, la radiolucidez es súper neta y tiene un límite bastante definido con el resto del diente.
Lo mismo acá puede haber abfracciones y que se ven también a nivel cérvico-mesial o cérvico-distal. Distinto es cuando hay fenómenos de erosión. Cuando hay erosión y es bastante marcado clínicamente el desgaste dentario, podemos verlo radiográficamente como una disminución en la densidad del tejido dentario duro en esta zona, ¿cierto? Acá hay erosiones, no sabemos si es palatina o vestibular, pero de este incisivo y de este otro incisivo, ¿ya? Y es amplia, recuerden que la erosión es más amplia, involucra más superficie de diente. Acá no podemos decir que desapareció el esmalte, pero sí la densidad dentaria cambió y se hizo menos denso. Bueno, lo último que les voy a hablar es respecto a la hipoplasia del esmalte y que el doctor Fuentes quiso que se incluyera en esta clase. No es una lesión destructiva de los dientes de estos tipos no cariosas. Es por otro, y vamos a ver la etiología, pero se pueden confundir y también provoca alteraciones y pérdida del esmalte en las zonas comprometidas. Haciendo como un resumen de lo que es las alteraciones del desarrollo dentario, podemos tener alteraciones del desarrollo en cuanto al tamaño de los dientes, al número y posición de los dientes, a la forma de los dientes, alteraciones en la erupción de los dientes, alteraciones de la estructura del esmalte, alteración de la estructura de la dentina y alteraciones de la estructura de todos los tejidos dentarios, que eso se llama odontodisplasias regionales. Cuando está alterada la estructura del esmalte, puede ser alteraciones adquiridas, ya sean por factores locales o sistémicos, y a esto le vamos a hablar hipoplasias del esmalte, o bien factores hereditarios como estas enfermedades hereditarias que serían amelogénesis imperfecta. Yo les voy a hablar de las adquiridas, o que pueden ser locales o sistémicas. Entonces, las hipoplasias del esmalte serían alteraciones de la estructura de los dientes, del esmalte propiamente tal, adquiridas, ¿cierto? Y que pueden ser locales, o sea, de un diente en particular, o sistémicas, por alguna alteración sistémica que provocó hipoplasia en uno o más dientes que se estaban formando en el periodo en que fue el problema sistémico. Las alteraciones del desarrollo dentario se van a dar dependiendo de la etapa de formación del diente en que esté. Puede estar en etapa de brote, en etapa de casquete, que es casquete inicial o tardío, campana inicial o tardío, folículo dentario y formación ya radicular. Las hipoplasias del esmalte se van a dar a nivel de la etapa de folículo dentario, cuando está alterada la aposición y la calcificación de los dientes. También podemos tener problemas en esta etapa de formación dentaria, problemas de hipocalcificaciones del esmalte, hipocalcificaciones de la dentina, fluorosis dentales, ¿ya? Pero yo les voy a hablar de las hipoplasias del esmalte. La hipoplasia del esmalte es entonces, viendo las características que les dije, es una alteración del esmalte adquirido, ¿cierto? Alteración adquirida del desarrollo del esmalte. Resultado de una alteración en la producción de la matriz del esmalte. Cuando se está formando el esmalte, hay una matriz proteica que luego se mineraliza, ¿cierto? Y esa matriz es la que se altera de alguna forma. La hipoplasia del esmalte puede variar desde un corto retraso en el ritmo del crecimiento y o patrón momentáneo de un grupo de ameloblastos hasta la muerte de un conjunto celular de ameloblastos y por ende la finalización en esa etapa de la fase secretora de la matriz. Por lo tanto, puede ser la hipoplasia bastante leve y que retrasa el ritmo de crecimiento y altera un patrón momentáneo en la formación de la matriz, o bien ya puede provocar una muerte en conjunto de muchos ameloblastos y provocar estas hipoplasias bastante más severas.
Las hipoplasias las clasifican de acuerdo al grado de severidad de 0 a 4, donde 0 es no determinable o no observable, donde 1 hay ausencia de hipoplasia, donde 2 hay una ligera hipoplasia, donde hay una presencia ya sea lineal o en una concavidad, un hueco, le llaman oquedad, es un hueco, o una concavidad en la superficie del esmalte. ¿Ya? Entonces las hipoplasias acá vemos que pueden ser como líneas o pueden ser como concavidades. Grado 3, que pueden ser ya moderadas, donde hay más de un episodio de hipoplasia, que sería una línea o una oquedad, que les llamaba yo, y ya cuando son severas es presencia de al menos una banda de hipoplasia. Bueno, esos son grados de severidad. A nosotros lo que nos va a importar es revisar y ver clínicamente cómo se podría ver una hipoplasia. Las hipoplasias del esmalte, recordar que no hay caries, no hay atrición, ni abrasión, ni abfracción, ni erosión. Es que la matriz, cuando se estaba desarrollando el diente, dentro del proceso alveolar, se estaba desarrollando como germen, hubo una afectación en la matriz, y por lo tanto el diente salió fallado, ¿cierto? Salió con una forma distinta. Acá vemos, acá hay hipoplasias en este molar, hipoplasias en el incisivo, hipoplasias acá también, hipoplasias en el molar. Bueno, y ahí cuando les pasen fluorosis, les pasen las amelogénesis, el dentinogénesis, van a tener que hacer también diagnósticos diferenciales. Pero quedémonos con la idea que el diente se formó mal, ¿cierto? Y la matriz es la que está fallada. Después la mineralización del diente está normal, pero lo que está fallado es la matriz. Y vemos estas concavidades y estas oquedades, estos huecos en el esmalte. Acá vemos que está afectado un diente, este incisivo. Y esta es una hipoplasia focalizada en este diente. Y acá focalizada en este premolar. Cuando la hipoplasia afecta a un diente que tuvo predecesor, que tuvo un diente deciduo, estos incisivos tuvieron dientes primarios, ¿cierto? Este premolar también tuvo a los molares temporales, y estos dientes se afectan por alguna fractura, por un traumatismo como una luxación intrusiva, o por algún fenómeno de caries que provocara alguna infección localizada en la zona, pueden provocar daño en el germen que está adentro. Acá este diente está dentro, todavía no está erupcionado, y una infección en este molar temporal puede provocar daño en la matriz del esmalte si es que este diente está en una etapa en que se está formando el esmalte. Ahí, por ejemplo, si este diente tiene una infección ahora, el esmalte ya se formó, ¿cierto? Porque el diente ya está en una etapa de formación radicular. Pero si hubiese estado en una etapa de formación coronaria y de formación del esmalte, claro que puede provocar una hipoplasia. Y cuando estas hipoplasias vienen por una afectación del diente predecesor, se llaman dientes de Turner, ¿ya? Entonces estos dientes definitivos con hipoplasia se llaman dientes de Turner. Son dientes definitivos, ¿ya? Porque el que lo afectó fue el diente temporal, pero el diente que produjo la hipoplasia es el diente definitivo. Y si se fijan acá, este premolar, acá tenemos la radiografía de este premolar. Además, se ve un diente corto. Se fijan que la corona está afectada porque la matriz se formó distinto el diente. Tiene una anatomía extraña, pero además tiene una raíz corta. ¿Qué pudo haber pasado? Estos dientes generalmente que tienen una infección, producto de una necrosis pulpar, un absceso, algo que hizo que el molar temporal se perdiera antes de tiempo, provocó una erupción, ¿cómo se llama? Más pronta del germen, que hace oclusión, y cuando hace oclusión,
se termina de formar la raíz y se cierra. Entonces la raíz queda enana. ¿Ya? Entonces eso tiene que haber pasado. Eso sería, doctor, en Muy cuanto a la bien. hipoplasia. No sé si hay algo más que agregar. Sí, ¿no? El capítulo de hipoplasia es siempre un capítulo interesante y que ofrece una clínica bastante diversa. Lo que está haciendo aquí la doctora es presentarnos uno de los conceptos centrado en algo que siempre vamos a estar observando, ¿ya? Pero esto después cuando abordemos conceptos que afectan a toda la genética, que ya no sería un trastorno circunstancial como lo que estamos viendo ahora, sino un trastorno congénito, va a haber un cuadro que afecta a todos los dientes y eso ya es distinto. Eso en algún momento también lo vamos a ver, pero por ahora quedémonos con esta afectación circunstancial, episódica, y el ejemplo del diente Turner es el que vamos a tomar como referencia. Así que eso, muchas gracias, Jordana. Sí, porque Sí, cuando son hipoplasias general, porque yo les había dicho que podían ser sistémicas. claro, Generalmente vamos a ver hipoplasias locales que son el diente de Turner, claro, pero cuando son sistémicas pueden ser por alguna peste que tuvo el correcto. niño, alguna fiebre elevada que tuvo en edades muy tempranas cuando se estaban formando los dientes. Por lo tanto, los dientes Sí. afectados van a ser aquellos que estaban en etapa de formación a ese nivel. Claro, justamente. También puede ser el consumo de algún medicamento, puede ser hipovitaminosis, también se habla de algunas hipovitaminosis, pero generalmente de estos cuadros con fiebre. Muy bien, sí, eso para que lo tengamos presente porque dentro de todo este cuadro estamos focalizados en algunos de ellos, pero eso como digo lo vamos a ver también un poquito más adelante. Otro aspecto que me parece solamente para cerrar la idea final es que siempre igual tenemos que hacer el ejercicio de reconocer a qué otras lesiones pueden estar asociados a estos mismos cuadros. Por ejemplo, si hablamos de el efecto de la corrosión generalizada en pacientes que están expuestos a vómito irregular, es muy probable que personas que estén en esa condición estén pasando por un problema de malnutrición general. Entonces es habitual o puede ser razonable encontrar personas que tengan dañado el esmalte dentario, por ejemplo, producto de una bulimia o anorexia, y que a su vez tengan quelitis angulares, producto de la misma condición alimenticia, no va a ser por el ácido el que está provocando las quelitis angulares. Sí pueden dañarla y agravarla, pero va a haber una condición de malnutrición asociada. Entonces, un cuadro bastante completo con todas las situaciones va a implicar mucosas pálidas, las erosiones, la corrosión que habló la doctora, las quelitis angulares bilaterales, descamación perioral, y eso todo va a encerrar un cuadro que nosotros también tenemos que diagnosticarlo dentro de un diagnóstico mayor, ¿ya? Un diagnóstico primero la corrosión, diagnóstico secundario y mayor va a ser quizás una situación de malnutrición o anemia o desnutrición, francamente. Así que ese, digamos, lo que hay que tener presente. Y así como cuando hablamos de las lesiones asociadas al trauma mecánico, como veíamos en las fracciones, eventualmente puede haber resentimiento de las articulaciones temporomandibulares, del componente muscular cráneo cervical, y otras cosas más que pueden ser indicadores de otro problema a propósito de estos diagnósticos primarios que vamos a estar desarrollando, ¿ya? Así es que eso para que tengamos presente y la guía, vamos a mandar hoy día una guía también para que puedan empezar a revisar los conceptos, y van a estar dirigidos justamente a esta problematización de casos que tengan un conjunto de signos clínicos sugerentes de, ¿ya?